Este programa llega a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia. Bien, bienvenidos a Debates del Sur Global, una nueva emisión pues destinada a reescribir el mapa a través de un análisis geopolítico de actualidad desde la perspectiva del sur. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Se trata de Alex Anfruns, quien es periodista español, además solidario históricamente con las causas de nuestros pueblos del sur global. Es coautor del libro Colectivo Nicaragua, Levantamiento Popular o Golpe de Estado, y también autor del libro Níger, Otro Golpe de Estado o la Revolución Panafricana, presentado en la Filben del 2023. Ha sido director de numerosos e importantes plataformas periodísticas y de información y de investigación, tanto europeas como también aliadas de distintos países, entre ellos el Journal Investigation, que era es un espacio que nosotros seguíamos bastante por ofrecer información actualizada y análisis geopolítico de calidad, siempre desde una perspectiva progresista y descolonizadora. También ha traducido y escrito sobre las guerras e intentos de golpe de Estado en Mali, Siria, Venezuela, en Nicaragua, especializándose en la historia y el derecho al desarrollo de África y América Latina. Ha sido un gran colaborador de importantes medios como Telesur, RT, Aviala TV, y ha residido en distintos países desde donde ha ejecutado siempre su labor comunicacional en favor de nuestros pueblos del sur. Bienvenido, Alex, a nuestro programa de Debates del Sur Global. Queremos siempre reforzar las miradas del sur global en nuestros análisis geopolíticos para ver cómo podemos ayudar a nuestros pueblos a enfrentar de forma colectiva los importantes desafíos del porvenir. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, Daniela, y el placer es mío. Muchas gracias. Bueno, Alex también ha estado varias veces en Venezuela. Esperamos que puedas estar con nosotros nuevamente en un futuro cercano. Y bueno, quiero aprovechar que publicaste recientemente tu libro sobre Níger, ¿no? Y todo este proceso interesantísimo que se está dando en África en el marco de la multipolaridad. Creo que nosotros tenemos el deber de conocer cada día más el importante papel que juega África en el horizonte multipolar. Y en ese espíritu, pues queremos contar con la valiosa investigación que tú has hecho sobre el continente africano y sobre los recientes acontecimientos en el Sahel. Bueno, adelante. Yo creo que África hay que empezar desde su importancia geopolítica y desde su importancia histórica para entender el papel que puede tener, no solo en la actualidad, sino en el futuro. Sí, es el planteamiento necesario que desde diferentes lugares debemos considerar. En primer lugar, la situación, o sea, desde el punto de vista de los países del norte, industrializados o avanzados, a menudo no se reconoce, digamos, el papel que ha jugado el continente africano para el desarrollo del capitalismo y el desarrollo, de las economías de esos países. Una de las cuestiones importantes es tener en cuenta que, bueno, lo sabemos quienes nos interesamos en la historia, pero creo que es muy importante darse cuenta de que para los pueblos africanos
el saqueo histórico, cuestiones como, por ejemplo, el saqueo de recursos, pero, por ejemplo, la cuestión también de la esclavitud, es decir, el envío de mano de obra esclavizada eh, por, eh, por los países europeos ya, pues hace varios siglos, ¿no? Dentro de ese proceso de acumulación del capitalismo, es una cuestión que sigue siendo, digamos, estando en la memoria en el sentimiento, en la identidad de los pueblos africanos, como una herida y una deuda que los países que se llaman a sí mismos desarrollados todavía no han saldado. Entonces, primero hay la cuestión de los crímenes del colonialismo, que deben reconocerse en su justa medida y que los países del norte han siempre tratado de ocultar. Esta cuestión es primero clave. Esos crímenes de colonialismo que justificaban una jerarquía en base a pues, identidades, clasificación de una identidad étnica o racial, que era una ideología sencillamente para dominar pueblos. Se sabe muy bien también cómo se aplicó, ¿no?, en el continente americano. Pero si partimos de esa idea de que los pueblos africanos han sido saqueados históricamente desde hace siglos, luego hay una serie de pasos cualitativos en la historia y en el siglo XIX hay que tomar en consideración que con el desarrollo de una nueva fase del capitalismo, finales del siglo XIX, coincidió con el desarrollo del colonialismo en su sentido clásico, en el cual el continente africano pues, fue colonizado sobre todo por el Imperio Británico y el Imperio Francés y otras potencias europeas, digamos que también trataban de acapararse, tomar posesión de una serie de territorios en el continente africano, y eso se tradujo pues en la Conferencia de Berlín en el 1884, y en ese momento eso lo que hizo fue que se repartiesen, digamos, las potencias europeas una serie de territorios, dando inicio, digamos, a esa fase de colonización del continente africano que, bueno, se consolidó a principios del siglo XX. Eso es lo primero que hay que destacar, creo, de la importancia que ha tenido el continente africano para, por ejemplo, las potencias europeas. Entonces, ahí se produjo luego, en el siglo XX, dos situaciones también muy importantes que tuvieron consecuencias. Y una fue que en la Primera Guerra Mundial también los pueblos sometidos a la colonización pagaron con su sangre, pagaron con decenas de miles de africanos la intervención a favor de unas potencias coloniales, supuestamente para liberar esos países de una amenaza de otro país europeo que también tenían pretensiones coloniales. Es decir, que en la Primera Guerra Mundial hubo numerosas víctimas, supuestamente en nombre de la patria, ¿no?, supuestamente por ideales nacionales que pertenecían a intereses imperialistas. Eso tampoco fue reconocido. Y luego otra fase en la Segunda Guerra Mundial, en la cual se repitió ese esquema, en el cual también hubo una contribución en la lucha contra el nazismo por parte, sobre todo, pues el Imperio francés movilizó a muchos combatientes africanos. Entonces, estas son cuestiones que están en la memoria de los pueblos africanos como una cuestión todavía que hay que reparar y que pertenece a todos los pueblos del mundo también conocer ese enfoque anticolonial que es muy necesario porque a menudo se desconoce y a menudo desde los países europeos no se toma en cuenta
esa contribución histórica de los pueblos africanos en la liberación decisiva en momentos, en particular en la Segunda Guerra Mundial, contra la amenaza del fascismo, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Y vemos que ahorita en este proceso de diversificación de la geopolítica, de diversificación de relaciones comerciales, diplomáticas, en donde han surgido nuevas potencias y nuevas oportunidades de relacionamiento, cooperación y desarrollo. Precisamente África también se está replanteando, digamos, sus alianzas tradicionales y esa condición de coloniaje y de sumisión a la que Europa estaba acostumbrada a, a mantener, ¿no? A todo un continente. Como tú dices, nosotros también hemos sido víctimas de esa visión colonial y también siempre estamos en la lucha por lograr las reparaciones de nuestros pueblos, apoyando la lucha del pueblo africano, pero también reivindicando nuestras propias reparaciones, porque como tú sabes, somos un solo pueblo, o sea, lo que el colonialismo hizo en África, lo hizo aquí. Las estructuras societales de los imperios europeos en América Latina y el Caribe se construyeron con base al esclavismo, ¿no? Entre muchas otras aberraciones en la explotación humana, en la explotación de recursos y en la explotación de capital. Fíjate, Alex, es interesante ver cómo algunos analistas o autores en su proceso de análisis hacia dónde va el curso de la historia actual, intentan hacer ver que se debería a la influencia de China o de Rusia sobre el continente africano todo este proceso que se está dando, por ejemplo, en el Sahel. A mí me gustaría conocer tu perspectiva como experto investigador de esta área. Claro, ya nos hablaste un poco de esos siglos, ¿no? De colonialismo y de aberraciones en contra del pueblo africano, pero ¿qué otros elementos cualitativos consideras que existen hoy que hacen propicios a que puedan generarse una revolución panafricana? Bueno, en primer lugar, digamos, la reivindicación por parte de los pueblos africanos eh, de formar parte de un solo pueblo en realidad. Esto se desarrolló progresivamente, sobre todo desde el exilio, la diáspora, ¿no? Una serie de congresos panafricanistas que empezaron a tener lugar en realidad en diferentes lugares fuera del continente africano, donde algunos líderes pensadores empezaron a plantear esa cuestión de que compartían un origen y un destino común, los pueblos africanos, y que tenían una aspiración de alcanzar derechos humanos como los del resto de la humanidad. Bajo aquella situación de que estaba describiendo, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar ese salto, digamos, cualitativo, ¿no? En el sentido de que al haber luchado concretamente contra el fascismo en aquella época y al haber observado que esa contribución no fue reconocida, sino que al contrario, por ejemplo, Francia, en lugar de agradecer y de avanzar, digamos, en los derechos de los países colonizados, lo que hizo fue reprimir las aspiraciones de liberación nacional, por ejemplo, el caso del pueblo argelino, que fue pues masacrado en el momento mismo de la liberación, lo cual hizo que se acelerase en los países del sur todo ese movimiento anticolonial que hubo pues en caso de Indochina, es decir, el pueblo vietnamita. También estuvo luchando pues, contra el pueblo francés, quiero decir, la potencia colonial francesa.
Hubo la derrota para Francia, un acontecimiento muy importante, y la lucha de liberación nacional del pueblo argelino también avanzó mucho y se dio una nueva situación, un nuevo contexto, ¿no? En el cual eh, pues esas reivindicaciones ya concretamente de independencia pudieron avanzar. Lo que sucedió es que en aquel momento a los líderes, digamos, del continente africano, concretamente en África del Oeste, estaban muy relacionados unos con otros en diferentes países, en Mali, en Senegal, en Níger, Costa de Marfil, y eso era el espacio francófono, eran territorios colonizados por Francia. En aquel momento ellos tenían mucha relación, de hecho, tenían incluso representación política dentro todavía del imperio colonial francés. Es decir, que el imperio colonial francés trató de adaptar un poco la situación y utilizar ciertas élites para sus propios intereses. Sin embargo, aquellos primeros combatientes anticoloniales tenían muy claro que debían avanzar hacia la verdadera independencia. Hubo una serie de líderes quienes cuestionaron de manera más frontal el colonialismo, en el sentido de que no se dejaron manipular por el general de Gaulle en aquel momento, y en particular hablamos de Sékou Touré. Sékou Touré en Guinea, quien fue verdaderamente, él venía del sindicalismo y fue quien rechazó los planes, digamos, de Francia de mantener una cierta continuidad del sistema colonial. En aquel momento él, digamos, rechazó de frente aquel plan del neocolonialismo, y esta es un poco la situación nueva que se produjo. Es decir, que eh, al colonialismo clásico le sucedió una fase que sería el neocolonialismo, que los primeros líderes de las independencias africanas, algunos de ellos ya denunciaron, y en aquel momento, Francia, en el momento en el cual se vio obligada de aceptar las independencias, en el año 1960, puso en marcha una serie de mecanismos neocoloniales que son numerosos y son que yo analizo en el libro. Y ese neocolonialismo fue denunciado por los líderes más revolucionarios de la época. Y hay algún acontecimiento importante, por ejemplo, como la Conferencia de Casablanca en 1961, y algún también acontecimiento muy relevante en aquel momento fue el asesinato de Patrice Lumumba, el gran líder congolés. En aquel momento, precisamente, aquel asesinato hizo que se despertase en los pueblos y en muchos líderes de la época la conciencia de que ese neocolonialismo sería una nueva batalla mucho más compleja de enfrentar. Y en el libro pues analizo una serie de mecanismos, ¿no?, de ese neocolonialismo, uno de los cuales es el hecho de que Francia impuso una serie de acuerdos bajo los cuales los nuevos países independientes no tenían verdadera libertad de comerciar y de utilizar sus propios recursos estratégicos. En realidad, había una relación de venta preferencial a la antigua potencia colonial. Es decir, que además de eso también se produjeron golpes de Estado, injerencias, y también se puso en marcha un sistema que se conoció como la France-Afrique, que fue pues una serie de intervenciones clandestinas, sabotajes, asesinatos, etcétera, que forman parte de esa nueva fase que tuvo lugar en el momento de las independencias, desde el inicio, y que es lo que los pueblos hoy en día quieren pasar página de esa fase histórica que fue el neocolonialismo, y que hoy en día los pueblos, la juventud africana,
está, después de muchas décadas y de situaciones también de esa conciencia de que se les ha impedido, a pesar de sus recursos, se les ha impedido ejercer la soberanía bueno, tener una verdadera independencia que no solo es política, sino que evidentemente pasa por el control de la economía, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, muchas personas desconocen esos aspectos de cómo Europa, Francia, seguía teniendo el control sobre la economía de muchos países africanos, o sea, acuñando las monedas de esos países, controlando hasta la emisión de monedas desde Francia. Eso que tú acabas de mencionar de la venta preferencial, que no era más pues que obligarlos a darles sus recursos, darle a ellos todos los recursos por un monto eh, ínfimo de lo que esos recursos tienen, del valor internacional de esos recursos, ¿no? Entonces vemos que el año pasado hubo digamos, si tú pudieras situar un punto de quiebre desde el punto de vista geopolítico, eh, el año pasado o el año antepasado, o sea, ¿qué consideras tú que fue el punto de quiebre que hizo, por ejemplo, al gobierno y al pueblo, perdón, al pueblo de Mali, a los militares en Mali decir ya no más? O sea, aquí tiene que haber un cambio y tiene que haber una reorganización profunda que hemos visto ha evolucionado y no solo ha vinculado a un solo país, sino que ya incluso se están replanteando las formas de organización regional históricas de todo el continente. ¿Cuál consideras tú que es ese punto de quiebre hacia el resurgimiento de esta visión soberanista y anticolonialista que se ha posicionado en el poder de varios países africanos? Bien, es muy interesante la pregunta. Yo creo, yo defiendo la idea de una revolución panafricana, teniendo siempre en cuenta que la lucha de clases no se detiene y las luchas de los pueblos pueden tener una expresión, por ejemplo, de defensa de la soberanía nacional, en particular en los países del sur. Esa expresión nacionalista es lo que estamos ahora observando en el caso de los tres países del Sahel, que ahora tienen gobiernos militares. En mi libro yo analizo un poco la genealogía de este giro histórico, que como lo has indicado, realmente está cambiando bastante la perspectiva de lo que estaba sucediendo hasta hace poco. La genealogía, digamos, de este cambio, de este giro, yo la sitúo, bueno, después de la acumulación de frustración y de problemas que ha tenido lugar por las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en esta región del Sáhel, que es potencialmente muy rica en recursos, eh, digamos que se produjo todo un proceso de privatizaciones y acumulación de frustración en el pueblo. Pero además hay un acontecimiento muy importante que fue la invasión de la OTAN en Libia. Aquella invasión en 2011 en la cual Francia tuvo un papel importante por la desestabilización, por la injerencia, el apoyo a rebeldes. También Estados Unidos, si lo recordamos bien, fue una operación de la OTAN verdaderamente. Y aquella desestabilización de un país como Libia está comprobado y hay declaraciones de muchas personalidades, incluso del gobierno de Mali, que aquella desestabilización tuvo consecuencias en el envío de mercenarios y de armamento a través del desierto del Sahara
y que tuvo consecuencias en la desestabilización del norte de Mali. Recordemos que después del 2011 se produjo lo que se conocía como el concepto mediático de las primaveras árabes, pero en el año siguiente, en el 2012, tuvo lugar también la guerra, una intervención francesa en Mali, precisamente bajo el pretexto de ayudar al gobierno de Mali a proteger 2/3 partes de su territorio en el norte de Mali. Aquella intervención francesa es realmente la raíz de este giro histórico. ¿Por qué? Porque se produjo una tentativa de recolonización. Aquella intervención se prolongó en el tiempo mucho más de lo que estaba planteada. Recordemos que la justificación entraba dentro del marco de lo que se conoce como la doctrina de la lucha antiterrorista. Recordamos bien que bueno, pues se profundizó mucho desde el periodo del gobierno de Bush en Estados Unidos, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, y se consolidó toda esta idea de que había una amenaza del terrorismo globalizada en la cual habían focos, territorios en el mundo que podían caer en manos de estados islámicos que podrían pues, ser un foco de desestabilización a otros países. Aquella fue digamos, la justificación de la intervención francesa en Mali. El problema es que en lugar de resolver la situación, aquella intervención hizo que el fenómeno del terrorismo se extendiese en la zona, de Mali a Burkina Faso, a Níger, etc. En el periodo de 2012 hasta el 2020, cuando se produce el golpe de Estado en Mali, lo que el pueblo maliense percibió es que las tropas se multiplicaban, los dispositivos de seguridad, de defensa extranjera se multiplicaban en la zona, en el Sahel, sin que eso se tradujese en una solución del problema del terrorismo. Por lo tanto, en esos pueblos comenzaba a percibirse la idea de que eran tropas de ocupación. Por lo tanto, había como una especie de recolonización, ¿verdad? De las potencias europeas. Entonces, hasta el extremo de que el propio ejército maliense, dentro de ese dispositivo de seguridad en el cual cooperaban bajo, digamos, un acuerdo con el gobierno, entre el gobierno maliense y el gobierno francés, el propio ejército maliense se le tenía impedido el acceso a ciertas zonas de su territorio nacional a las cuales ejércitos de otros países sí podían acceder. Y empezaban a haber sospechas y pruebas que empezaban a aparecer sobre cierta ambigüedad respecto a los rebeldes que estaban operando, en particular una porosidad entre los grupos Tuareg que se reivindicaban, digamos, reivindicación independentista Tuareg, mientras que sabemos que es una reivindicación que no incluye a todas las personas que son de esa identidad. Entonces había grupos que reivindicaban una independencia, una secesión, un nuevo Estado, y luego habían grupos terroristas. Y esos grupos estaban operando allí y no se lograba derrotarlos. Y habían algunas revelaciones en aquellos momentos también de que Francia había prometido la creación de un nuevo Estado en Mali. Por lo tanto, se está prácticamente planteando que esa justificación de una intervención militar iba a dar lugar a una reconfiguración de las fronteras del Estado maliense. Eso significa una actitud paternalista, una actitud neocolonial que el pueblo maliense y los pueblos de la zona del Sahel rechazaron frontalmente. Y el ejército maliense intervino, realizó un golpe de Estado, llegó al poder en el año 2020 y empezó a cuestionar toda esa arquitectura neocolonial y esa institucionalidad también puesta en marcha a lo largo de décadas que ha sido históricamente favorable
a los intereses extranjeros. Ese es el acontecimiento, digamos, fundador de este proceso en Mali y que en poquitos años se ha extendido a los países vecinos. Y que eso te quería preguntar, ¿cuál es la situación de la Alianza del Sahel al día de hoy? Y bueno, de las nuevas configuraciones que se están dando en África, con elevando el relacionamiento y la cooperación con países como Rusia, como China, ¿qué proyectos de envergadura en materia de energía, cooperación de infraestructura, agricultura, pudiéramos tener en cuenta que se están desarrollando en la actualidad? Hay que tener en cuenta primero, al hablar de la Alianza de Estados del Sahel, que se Ajá. formó gracias al golpe de Estado en Níger. Hay que tener en cuenta que los golpes militares que tuvieron lugar, primero en Mali y luego en Burkina Faso, se enfrentaron siempre al rechazo de las potencias neocoloniales. En particular, bueno, Estados Unidos y otras instituciones también financieras mundiales y también regionales como la CDAO, que es una especie de OEA para África del Oeste, ejercieron pues sanciones, bloqueos, etcétera. Esta primera experiencia del gobierno militar en Mali superó ese desafío cuando se volvió a repetir también la llegada al poder de un gobierno militar en Burkina Faso. Nuevamente también trataron pues, de intimidarlo, de hacer que pues, volviese a manos, digamos, de dirigentes más afines a las potencias occidentales. Un poco funcionó. Y el golpe de Estado en Níger culmina, digamos, este proceso. Es decir, en el sentido de que Níger ya tenía previamente conocimiento de cuál iba a ser de la institucionalidad neocolonial, las potencias neocoloniales, que iba a haber un rechazo. Ahora lo que sucedió fue que a finales de julio de 2023, cuando sucede el golpe de Estado en Níger, se acelera mucho la agresividad, la hostilidad hacia esa toma de poder por parte de militares, ya que pues en el momento en el cual en Níger se dio aquel golpe de Estado, tenían ya la previa experiencia digamos, de la hostilidad que podía haber, sin embargo, se aceleró mucho. En el caso de Níger se dio una amenaza de guerra. ¿Por qué? Porque la posible unión de esos tres procesos probablemente ya había una idea de ir hacia esa unidad panafricana o ese embrión de unidad panafricana en estos tres países, y esto, frente a la amenaza de guerra de Francia, se concretizó rápidamente. Hay que recordar que a mediados de agosto ya hubo una declaración por parte de los tres países en la cual respondieron frente a la amenaza de guerra, frente al bloqueo, que si declaraban la guerra a Níger, les estaban declarando a ellos también, a Mali y a Burkina Faso. Esto representa para mí un giro trascendental, porque se impide lo que sucedió en Libia, es decir, el ataque, la desestabilización, la guerra contra un país y el derrocamiento de un gobierno que no es afín a Occidente. Entonces, en ese momento, poco después, muy poco después, se materializa la Alianza de Estados del Sahel a partir de mediados de septiembre de 2023, ya no solo con la idea de una política de defensa en común entre estos tres países, lo cual ya es muy importante para defenderse ante los desafíos, en particular del terrorismo, que son muy intensos todavía, sino también se plantea una política de puesta en común de los recursos de la región, puesta en común para el beneficio de los pueblos. Así que evidentemente tenemos ya un anuncio de lo que se está planteando, es decir, por primera vez la posibilidad de que se utilicen los recursos de la región para el desarrollo para los pueblos, ¿verdad?
Y hay una serie de proyectos históricamente que habían estado olvidados, que no habían tenido financiación, etcétera. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de esta región, la muy débil electrificación a nivel rural, pero de manera general en el país hay muy poco acceso a la electricidad. Estamos hablando que en la actualidad pues tengamos un 10% de la población nada más acceso a la electricidad. La agricultura está muy atrasada, tampoco tienen mecanización. Entonces, proyectos, por ejemplo, de irrigación para poder desarrollar la agricultura en mejores condiciones, desarrollo de producción, acceder a la soberanía alimentaria. Estos son reivindicaciones que considero que son progresistas para la región y para los pueblos y para el continente africano. También hay el problema de la energía. Níger, por ejemplo, un país que tenía ingresos por exportación del uranio, materia prima estratégica, que permite pues, el desarrollo bueno, pues, la energía y la tecnología nuclear. Sin embargo, es un país que no tenía, como estaba comentando, el acceso a la electricidad, tenía que importar la electricidad y la energía. Eh, También, por ejemplo, el petróleo, mientras que hay yacimiento que se descubrió en Níger. A partir de esta cooperación en estos tres países, se permite potencialmente avanzar hacia una agenda de desarrollo. En el mismo momento, también se dan signos muy claros de un cambio a nivel geopolítico, evidentemente, ya que al rechazar todo el dispositivo de seguridad, de defensa con Occidente, los dirigentes, en particular en Níger, ya se había dado en Burkina Faso y en Mali, pero Níger, obviamente, frente a la amenaza de una guerra, frente al bloqueo, logran superar esa situación de sanciones de bloqueo. Y no solo eso, sino que rápidamente, en el mes de enero, o sea, unos meses después, hubo la visita de una gira del primer ministro, Lamin Zein, por países como Turquía, Irán, Rusia, lo cual era una señal muy clara de que para Níger la alianza con China, con Rusia, con Turquía, con Irán, era algo que era una puerta abierta que les permitiría a Níger pues, ejercer una verdadera soberanía. Nuevos acuerdos percibidos como beneficiosos para el Estado, para la región y para los pueblos, ya que la venta, la exportación de ciertas materias primas, históricamente, bajo el control de ciertas multinacionales, en particular el uranio en manos de una multinacional francesa, no les había permitido, pues bueno, obtener ganancias, obtener para el Estado la posibilidad de un desarrollo. Por lo tanto, estamos en una nueva configuración que creo que hay muchas razones para confiar digamos, en las capacidades de este nuevo proceso de la Alianza de Estados del Sahel, aunque quedan también muchos desafíos, porque, como decía, pues está la cuestión del terrorismo que queda por resolver, pero por otro lado también pues esta nueva reconfiguración de alianzas sur-sur permite también, por ejemplo, acceder pues a material de defensa que hasta hace poco esos países no tenían. Por lo tanto, avanzar tecnológicamente también a nivel de material de defensa para poder hacer frente a ese desafío, creo que es algo que, bueno, pues los países del sur tienen derecho, ¿no? A establecer nuevas alianzas siempre que sea en un sentido de defensa de la soberanía. Sí, interesantísimo eso que planteas, ¿no? Porque al final vemos que el discurso de la cooperación al desarrollo realmente está del lado de todos los países que están luchando por la consolidación de la multipolaridad, está del lado, por ejemplo, de los países del BRICS, de las potencias emergentes, y lo que estamos viendo que es una crisis
de relato y una crisis de propuestas por parte de los países hegemónicos occidentales, fundamentalmente Estados Unidos y Europa. De hecho, vimos recientemente que Estados Unidos rompió una alianza que tenía con Sudáfrica para la transición hacia las energías libres, lo cual, las energías, sí, renovables, perdón, limpias, lo que ellos llaman las energías limpias, lo cual reduce aún más la cooperación, ¿no? La cooperación al desarrollo. Europa también ha reducido grandemente el presupuesto destinado a cooperación en África y vemos más bien que lo que están ahorita es rearmándose para una conflagración mayor con Rusia. Entonces, mientras por un lado el 75% de los países del mundo lo que necesitan es cooperación al desarrollo, es infraestructura, solidaridad, es cómo hacemos frente a los desafíos comunes que todos tenemos, la posibilidad de nuevas pandemias, la crisis climática, el tema bueno, una posible guerra nuclear, también creo que es un desafío común que nos une a todo el sur global. Por otro lado, vemos pues un pequeño porcentaje de países con mucha capacidad económica y militar, estableciendo agendas militares, agendas de militarización, doblando los presupuestos para la guerra. Me gustaría preguntarte, en este contexto, ¿cuál consideras tú que son, bueno, los desafíos que tenemos en común, América Latina y África? Porque además tú tienes una gran experiencia en el seguimiento de lo que es la realidad nuestroamericana, pues, y también de esta historia compartida que tenemos los pueblos latinoamericanos con la madre África, y cómo podemos nosotros, ¿no?, reforzar y seguir avanzando hacia la cooperación sur-sur. Yo creo que históricamente ha habido grandes líderes que han acompañado a los pueblos y que han ayudado a avanzar en esta toma de conciencia y realmente yo agradezco mucho también el aprendizaje, ¿no? Mm, y los testimonios también que he podido yo conocer del pueblo venezolano y los pueblos nuestroamericanos por haber transmitido y seguir luchando también digamos, mantener viva esa llama y esa memoria de la lucha que tiene que continuar, la lucha contra las nuevas formas del colonialismo, las nuevas formas del fascismo. Creo que precisamente ha habido una serie de interrupciones en ciertos escenarios, en ciertos países, históricamente, en el continente africano y también en nuestra América, debido a la intervención, a la injerencia continua de los países imperialistas y en ciertos lugares donde ha podido haber un reforzamiento de las nuevas alianzas desde, bueno, pues desde que el comandante Hugo Chávez estuvo pues liderando mucho aquel proceso, cuando se puso en marcha el ALBA, creo que en algún momento, digamos, se fragilizaron en algún momento ciertos países esa dinámica. Y creo que es necesario volver, que en esos pueblos haya una conciencia a la altura de lo que es el desafío del neocolonialismo y de la amenaza del imperialismo que estamos viendo en el mundo, lo que significa en el pueblo, en particular con el pueblo palestino en Gaza. Estamos viendo lo que es esas nuevas formas de fascismo o esas pervivencias, esa supervivencia de un colonialismo, bueno, pues en el 2025, ¿verdad? Y creo que la agenda que los pueblos deben tener, tanto en el continente africano como en el continente de nuestra América, tenemos incluso en los Estados Unidos de América, donde siempre ha habido luchas también.
creo que es necesario identificar esos actores del neocolonialismo, esos actores camuflados también a veces de la agenda imperialista que existen bueno, pues en todas partes en realidad. Y identificar y luchar de manera tenaz contra esas estrategias. Dar a conocer también las luchas de unos pueblos a otros, más allá de las barreras que puedan haber lingüísticas, culturales. Creo que esa es la enseñanza verdaderamente bueno, pues de los padres fundadores y de Martí, de Bolívar, de Chávez y de todos esos grandes líderes históricos que han contribuido a hacer avanzar esos pasos de emancipación de los pueblos y que tienen que seguir porque no hay otra alternativa. Y esos ejemplos de quienes nos precedieron y que tienen que ser continuados por nuevas generaciones. Bueno, Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Debates del Sur Global. Esperamos tenerte prontamente de forma física aquí en nuestro país para seguir compartiendo las experiencias de lucha anticolonialista, ¿no? De nuestros pueblos del sur, tanto en África como aquí en América Latina y el Caribe, siempre con ese horizonte hacia generar un nuevo entendimiento, ¿no? Del mundo a la luz de, de la mirada de nuestros pueblos que históricamente han sido víctimas y oprimidos por el imperialismo y ahora por estas nuevas formas de imperialismo. Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros estos minutos y por supuesto que vamos a estar muy pendientes a invitar toda nuestra audiencia para leer tus aportes, tus libros y también acompañar en el trabajo de visibilización tan importante que haces de las luchas decoloniales de nuestros pueblos del sur global. Bueno, un gran abrazo desde Caracas, Venezuela, y de esta manera nos despedimos en esta emisión de Debates del Sur Global. Este programa llegó a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia.